este debe ser el tercero o cuarto conversatorio que hacemos. Está enmarcado dentro del proyecto Sostenibles y toda una retahíla de títulos mucho más largo que nos ahorramos para ahorrar tiempo también. Estamos llevando a cabo el proyecto desde SOGIVA, Solidaridad con Guinea-Bissau, que es la organización donde yo trabajo, y mi compi, el burro delante, perdón, mi compañera Inés, de INCIDES, y en colaboración súper estrecha con otras aliadas, pero sobre todo con Extremadura Entiende, con la compañera Santa, que también está conectada. En este proyecto, que está es un proyecto de educación para la ciudadanía global, para la transformación social, proyectos que están financiados por en este caso, este tipo de proyectos, bueno, este proyecto en concreto está financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación. Y digamos como que hemos trabajado en dos líneas o en dos resultados diferentes, para quien no ha participado en las píldoras anteriores y no lo sabe. Un poco con un proceso participativo en colaboración con otras aliadas que son expertas y que también llevan mucho tiempo trabajando temas de sostenibilidad en nuestro territorio, en Extremadura, en diferentes partes de Extremadura, con las que estamos elaborando un documento de conclusiones y, bueno, haciendo unas reflexiones que nos va a llevar a todos a sistematizar en un documento de conclusiones que compartiremos también en breve, sobre cómo queremos vivir de una forma más sostenible y qué podemos hacer, qué se está haciendo ya en nuestro territorio para poder vivir de una forma más sostenible, y qué cosas nos están bloqueando la posibilidad de hacer eso, ¿no? O incluso qué políticas, sobre todo locales, conocemos en nuestro territorio que nos están favoreciendo eso, o incluso las que nos podrían estar impidiendo hacerlo, ¿no? Bueno, han salido cosas súper interesantes acerca de cuidados, acerca de muchas de las cosas que estamos abordando en los conversatorios, ¿vale? Eso es un proceso como interno que después va a socializarse, como os decía, y después, digamos que hemos hecho, pues eso, con más, a lo interno un poco con estas organizaciones. Y hay otro resultado de trabajo que es más abierto hacia la ciudadanía, que son estas píldoras formativas que hemos hecho durante mayo y junio, y también un trabajo directo con la ciudadanía en los territorios de Sierra de Gata, que es donde están las compañeras de Extremadura Entiende y de INCIDES, y en nosotras de CESOVIPA más en Cáceres y en la zona de Sierra de San Pedro, Arroyo de la Luz o por ahí, ¿vale? Ahí estamos haciendo ahora mismo trabajos de empoderamiento dirigido pues, a todas las personas, especialmente estamos trabajando con temas de empoderamiento femenino, a través del ritmo, el movimiento, las emociones y demás, ¿vale? Eso es un poco, digamos, las grandes actividades que tiene el proyecto. Os iremos informando de dónde se publican todos los resultados de este proyecto y ese documento, sobre todo de conclusiones, que está bebiendo de esas aportaciones que han hecho las aliadas y también de todo esto que estamos rescatando de estas píldoras tan enriquecedoras que estamos teniendo en estos meses, ¿no? Con vosotros. En esta ocasión vamos a hablar, como sabéis, de estrategias contra las transnacionales y tenemos a compañeras, a compañeras y compañeros de El Salvador, de la comunidad de Santa Marta y a Montaña de la plataforma de Salvemos la Montaña de aquí de Cáceres, ¿vale? Ahora Inés os va a pasar a presentar a las compañeras y a deciros un poco exactamente de qué vamos a hablar. No sé de todas maneras, Inés, si se me olvida algo a nivel logístico, porque el otro día se nos olvida. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta o ir dejando algunas ideas, la idea es que hagamos un debate al final. Van a participar primero las compañeras bueno, Daisy y Jaime de El Salvador, los compañeros de El Salvador. Luego le daremos paso a Montaña, pero el debate lo vamos a dejar al final. Entonces, si alguien quiere de todas maneras ir dejando alguna pregunta, alguna reflexión en el chat, nosotros lo vamos, bueno, anotando o le podemos ir dando paso. Pero en principio lo vamos a dejar para el final para que podamos tener todos tiempo y todas tiempo de la intervención, ¿vale? Inés, te doy paso. Hola, buenas tardes, bienvenidas a todas. Bueno, pues nada, lo que comentaba un poco Marina, ¿no? Que esta ya es la cuarta píldora formativa que estamos desarrollando en este programa, que la verdad es que nos parece que está bastante completo si hablamos de sostenibilidad, ¿no? Empezamos por la parte de soberanía alimentaria, seguimos con decrecimiento, hemos hecho otra píldora más sobre las diferentes perspectivas que hay en el mundo para hablar sobre la diversidad funcional
y ahora estamos con esta píldora formativa que es de estrategias ante las empresas transnacionales. Entonces, bueno, por una parte, lo que os comentaba Marina, tenemos a Daisy y a Jaime, que ellas bueno, son de El Salvador y nos van a hablar sobre el impacto por una parte, sobre el impacto de la minería extractivista en el territorio, pues el impacto que genera en la comunidad, el impacto que genera en la sostenibilidad de la vida, ¿no? El impacto que genera en la economía local y para las empresas locales. Y nos van a hablar también sobre cuál fue su experiencia, la experiencia que ellos tuvieron en su territorio para hacer frente a esas empresas transnacionales y a esas empresas extractivistas. Y luego nos va a hablar Montaña sobre la situación actual sobre la situación actual de la mina en Cáceres y un poco sobre cómo es toda esa situación, cómo se forman las empresas, cuáles son todos esos entramados, etcétera. Entonces, si os parece, presentamos ya a Jaime y a Daisy. Daisy es comunicadora y feminista comunitaria. Y bueno, Jaime los dos viven en la comunidad de Santa Marta, allí en El Salvador, y Jaime, bueno, pues también es activista comunitario y trabaja desde la comunicación activista y desde el arte, pues para la defensa de lo comunitario. Entonces, bueno, si os parece, solamente comentaros que la reunión se está grabando porque la idea es que todas estas píldoras formativas las podamos subir a las páginas web, tanto de Sogiva como de Incide, y bueno, y a quien quiera, ¿no? que las pueda ver, pues para lo que desee. Entonces, si os parece, damos paso a Jaime y a Daisy. Lo que os comentaba Marina, si queréis dejar cualquier aportación en el chat, si queréis dejar cualquier pregunta, estará genial después para el debate. Así que nada, os damos paso ya, Jaime y Daisy. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. De verdad que es un placer estar acá y bueno, Jaime, que está aquí a la par mía, y yo vamos a intentar resumir un poco lo que fue la lucha contra la minería en El Salvador, una lucha que duró 13 años, pero que fue un proceso bastante intenso. Bueno, hablar sobre la minería en El Salvador implica hablar, como les decía, de un proceso que implicó a las mismas comunidades tomar posturas, situarse, mirar desde algún sitio. Y para nosotras el sitio desde donde partíamos era la protección de la vida. Sabemos que estamos en un modelo económico, en un modelo de desarrollo donde el camino que lleva es antagónico al camino que nosotras habíamos elegido, pero aún así nunca nos imaginamos que los impactos serían tantos como los que se vivieron en estos 13 años. Bueno, El Salvador es un país de 21.000 kilómetros cuadrados, con más o menos 6 millones y pico de habitantes, más o menos 300 habitantes por kilómetro cuadrado, y es un país que ha vivido una guerra civil oficialmente de 12 años, de 1980 a 1992, que se firman los acuerdos de paz. Y bueno, como es costumbre, las crisis, y sobre todo las crisis que dejan un conflicto armado, motiva a los gobiernos también a implementar políticas o medidas donde su único fin es la recuperación de una crisis financiera, porque pese a que el país había sido metido en una crisis de los derechos humanos, donde cientos de personas habían sido asesinadas por el ejército, donde habían acabado con comunidades enteras, donde habían cientos de desaparecidos y desaparecidas, la única crisis que al gobierno le importó fue la crisis financiera. Porque, bueno, la minería incluso fue una de ellas, una actividad que paró durante el conflicto armado porque no era un ambiente seguro para las empresas y porque el nivel tecnológico había llegado como a su límite. O sea, ya era imposible acceder al mineral sin usar tecnología de último momento, que en ese momento pues no tenían. Pues se inicia más o menos en después de 1992, un plan de recuperación económica donde literalmente dice que El Salvador tiene recursos
y hay que extraerlos. Entonces se puso bueno, se abrieron las puertas, o la puerta se hizo más ancha para que empresas extractivas pudieran acceder a la explotación del territorio sin mayores condiciones, sin análisis de impacto y sin importar también la precariedad que había quedado la población de las comunidades, sobre todo las comunidades rurales, después del conflicto. Se vendió la idea de que era necesario usar los recursos que hay en las comunidades, que para nosotros son bienes naturales, para poder sacar al país de la crisis. Y es lo mismo que se usa en otros países también, la misma forma. O sea, las políticas neoliberales se profundizaron después de los acuerdos de paz. Y bueno, para las comunidades fue un choque bastante fuerte, porque sobre todo para las comunidades rurales, donde hay una mayor conexión con el territorio, porque de allí se produce la alimentación, porque el agua es directamente de los pozos o de los riachuelos que recorren las comunidades, donde el trabajo de cuidados está totalmente vinculado a los bienes naturales. El impacto y el peligro fue sumamente fuerte. En el 2000 es cuando las comunidades notan que la empresa estaba reactivando dos proyectos mineros, uno que se llama Santa Rita y el otro que se llama El Dorado, y justamente estaba en nuestro departamento, que es uno de los departamentos más pobres de El Salvador, donde el nivel de analfabetismo es enorme, donde la gente sobrevive del apoyo económico que familiares que viven en el extranjero dan, donde el nivel de educación y de salud es totalmente precario. Y justamente las empresas se aprovechan de esas condiciones donde el Estado ha dejado en total abandono a las comunidades para llegar con proyectos que van a mejorar supuestamente la calidad de vida. O sea, aunque resulte contradictorio, ellos montan campañas de siembra de árboles, de recuperación de antiguos riachuelos, talleres agroecológicos, o sea, fomentar la agricultura desde una lógica libre de agrotóxicos, montan talleres de idiomas, de manualidades, o sea, montan una diversidad, o sea, prometen centros de salud públicos, prometen escuelas. Entonces, todo lo que el Estado nunca ha llegado o nunca se ha interesado en facilitar, las empresas lo llevan como una forma de ganar la voluntad y la confianza de las personas. Y justamente son las cosas que generan conflicto, porque para mucha gente eso es beneficio, pero para otra que logra identificar que tras esa máscara de minería verde o de responsabilidad social, hay todo un monstruo y hay todo un interés de saqueo y de neocolonialismo. Y justamente allí fue cuando inicia un conflicto fuerte dentro de las comunidades entre quienes apoyaban la minería y entre quienes estábamos en contra de la minería. Incluso era un problema sumamente nuevo para la resistencia, porque nunca nos habíamos enfrentado a un problema tan cercano y a un problema tan grande, o sea, sobre todo un problema tan desconocido, porque en el pasado había habido minería, pero nunca se hacen esas conexiones porque parece que donde hay minería a cientos de kilómetros parece que nunca va a afectar, nunca va a afectar. Y fue justamente acercarnos a esos lugares donde anteriormente había habido minería que generó esa conciencia. O sea, ríos totalmente contaminados, enfermedades en poblaciones, donde el sistema de salud ni siquiera había llegado a atender, donde las empresas se habían ido, se habían llevado la riqueza y habían dejado con mayor precariedad a las poblaciones. O sea, sin ninguna red para reparar el daño que habían ocasionado, totalmente solas y solos, y era justamente lo que no queríamos. Entonces, el chantaje del empleo es sumamente fuerte en una población donde solamente vive con la agricultura y llegan prometiendo empleos, a mucha gente le tienta, porque vivimos en una sociedad donde quien tiene ingresos es quien puede acceder a servicios. Y eso genera también mucho conflicto, porque el análisis o la discusión que teníamos era qué comunidad es la que queremos. Realmente el dinero es lo único que nos interesa. Entonces, después de muchas discusiones dentro de las comunidades, videoforum, conversatorios, acercamiento más directo a las comunidades, fue cuando fuimos construyendo un discurso colectivo donde íbamos sacando del centro justamente ese empleo que las empresas ofrecían
y sacando el mercado como tal, que es las empresas están al servicio de eso para poner, decíamos, la sostenibilidad de la vida. ¿Y qué es la sostenibilidad de la vida para nosotras? Y es el hecho de entender que las necesidades vitales o las necesidades básicas para sobrevivir no la va a dar la empresa minera, al contrario, la va a profundizar. O sea que si estábamos mal en ese momento, en unos años íbamos a estar peor porque nos iba a pasar lo mismo que había pasado en otros territorios, que nos iban a dejar los desperdicios, nos iban a dejar con el agua totalmente extraída, porque ocupan cientos de litros para hacer una sola pieza de oro, porque el cianuro finalmente se iba a acumular en las tierras donde se producía la alimentación. Entonces, todo eso y lo importante que se vuelve el territorio para las comunidades, donde allí se tejen las relaciones humanas, donde se teje esa relación con la naturaleza, donde se vuelve tan vital si el agua falta. O sea, inmediatamente nos damos cuenta que algo está mal y fue lo que empezó a pasar con la etapa de exploración minera, porque ni siquiera llegó la etapa de explotación, porque solo en la exploración se le murió ganado a mucha gente, se secaron algunos pozos y riachuelos, o sea, y decíamos, solamente en la exploración lo que está pasando, ya ni siquiera nos queremos imaginar en la fase de explotación. Y nos dimos cuenta también que nunca habían entregado un informe al Ministerio de Economía, que es donde se ve el tema de minería, un estudio de impacto ambiental. Entonces, desde ahí veíamos una complicidad total de parte del gobierno con esas empresas que no le interesaban más allá de la comisión que podrían dejarle, la comisión económica. Y lo grave fue que al tomar postura colectiva y comunitaria, la empresa empezó a reaccionar de una manera totalmente violenta. Y fue cuando se empiezan a dar persecuciones, amenazas, intimidaciones, criminalizaciones a activistas con los perfiles que eran como más visibles. Incluso llegaron al asesinato. Se asesinaron 4 personas que estaban muy ligadas y que eran como el rostro público de las comunidades más cercanas a la empresa minera, porque por cercanía parecía que las comunidades eran las que más se activaban. Y claro, pese a que se generaron alertas al Estado, que la exigencia que investigara, porque la empresa generó alianzas con pandillas dentro de la población, y eran finalmente el instrumento. O sea, la empresa nunca fue la cara visible de la agresión, pero sabíamos que estaban ahí, porque las amenazas que llegaban era, este cuerpo apareció así, con estas agresiones, con estas torturas, y a ustedes les va a pasar lo mismo. Y llegaban así correos electrónicos, llegaban mensajes desde grupos anónimos, donde se veía realmente cuál era la intención y que era callar a la gente. O sea, hubo incluso boicot a las radios comunitarias donde habían tomado una postura total, era a favor de las comunidades, donde el discurso se construía desde las comunidades, donde lo que la comunidad lloraba era así tal como lo transmitían las radios, donde el dolor que significaba lo que había pasado lo compartían también las radios comunitarias porque éramos la misma gente que estábamos. O sea, no separábamos una cosa de la otra. Sabíamos que el territorio debía defenderse y daba igual desde qué espacio, desde qué trinchera se hiciera. Y bueno, fue así como finalmente nos dimos cuenta y nos hizo reafirmar que estábamos enfrentándonos a un monstruo, a un megamonstruo, que era una empresa canadiense que se llama Pacific Rim, que tenía millones invertidos y que no quería perderlos. Y también nos enfrentamos a la ignorancia del Estado, que no sabía cómo manejar esa situación, pero también el hecho de que ignoraba nuestras peticiones, ignoraba lo que estábamos pasando en el departamento de Cabañas y en cuya agenda electoral nunca entró la prohibición hasta ese momento, que era 2009, la prohibición de la minería. Y bueno, fue cuando se generó una serie de alianzas, cuando se hizo entender a todo el país que lo que pasaba en un pequeño territorio, un departamento que se llama Cabañas, no le competía únicamente librarla a Cabañas, le competía librarla a un país entero, porque la escasez de agua, porque es un país que está en estrés hídrico, no iba a afectar únicamente a nosotras, así que no era nuestra responsabilidad necesariamente hacerla o librar esa batalla.
y luego después de tantos años, estamos hablando más o menos 10 años de lucha, se generó correlacionar ese discurso a nivel de país, y fue cuando empezamos a hacer mucho más ruido y a generar alianzas tanto a nivel nacional como internacional, alianzas locales, porque dentro del departamento, siendo uno de los extrema derecha, no teníamos ni siquiera apoyo de las alcaldías porque la empresa financiaba sus actividades en las comunidades. No teníamos apoyo de líderes religiosos porque también financiaban actividades parroquiales. Entonces había toda una red armada y una red muy fuerte porque son finalmente poderes. Y también nos enfrentamos a que nosotras no teníamos ese lenguaje académico, ese lenguaje fuerte que es finalmente el que es escuchado. Nosotras sabíamos que eran proyectos de muerte, pero no sabíamos cómo nombrarlos. Sabíamos los impactos que traía, pero no teníamos ese lenguaje, por eso tampoco teníamos esa credibilidad. Entonces, una de las estrategias también fue generar alianzas con académicos y académicas para que nos ayudaran a comprender mucho más el problema y para también ser voceras y voceros desde lo científico, lo que realmente estábamos hablando. No es que no supiéramos de qué estábamos diciendo o a qué nos referíamos, solo que en este sistema donde una palabra de un campesino, aunque esté totalmente relacionada con la tierra y sepa manejar muy bien los ciclos, no vale lo que la academia diga. Así que tuvimos que hacer alianzas y menos mal encontramos también esas alianzas para poder traducir a los impactos que nosotros estábamos diciendo, las advertencias que estábamos dictando también, y para poner públicamente cuál era el cambio que las comunidades iban a tener, que no iba a ser una mejora, sino iba a precarizar aún más la vida, porque una vida que es vulnerable y que no tiene las redes para poder sostenerla, y encima está rodeada de un ambiente o de unas condiciones ambientales sumamente contaminadas y tóxicas, eran vidas que iban a acabar, iban a dejar de existir. Y bueno, yo me quedo por aquí porque como tengo el tiempo contado y bueno, va Jaime a continuar. Bueno, hola a todas, a todos. Un gusto, soy Jaime, como ya decían, soy de Santa Marta, una comunidad rural en el norte de El Salvador. Pues somos hijos de campesinos, de campesinas, gente que trabaja la tierra y que, como decía Daisy, pues tiene un nivel de conexión directa con la tierra a partir de esa vivencia y esa relación que han formado por años, ¿no? Entonces, yo trataré de completar lo que Daisy ha dicho, haciendo un poco de énfasis en elementos que tienen relación con las estrategias que se siguieron para la estructuración de la defensa o para la argumentación que como comunidades hicimos ante este tipo de proyectos, como ya también se planteaba, proyectos de muerte, ¿no? Las comunidades llegaron en un momento en el que se preguntaban, ¿la minería es una oportunidad o es una amenaza realmente? Porque, como ya planteaba Daisy, a partir de esos argumentos que atacan las debilidades que existen en los territorios, como falta de empleo, como falta de infraestructura, de servicios y todo, las empresas tratan de ofrecerse y de plantearse como alternativas, como salvadoras, como estructuras que llegan a generar esas condiciones de desarrollo que se necesitan en ese territorio, ¿no? Entonces hubo que crear todo un argumentario comunitario, todo un discurso también de por qué nos oponíamos a ello. Y en ese sentido, una de las primeras estrategias fue tratar de avanzar en la creación de estructuras de articulación nacional. O sea, todas aquellas comunidades que tenían relación o que iban a verse afectadas directamente por proyectos mineros, se empezó a convocar a conocer otras experiencias de lucha antiminera que había habido en Centroamérica, lo que dio paso a la creación de la Mesa Nacional frente a la minería metálica. Esa primera estructura de articulación permitió también posicionar el tema a nivel nacional. O sea, la Mesa Nacional frente a la minería metálica logró conversar con
con entidades de gobierno, logró hacer un nivel de incidencia también a fuerza ante liderazgos también políticos quienes se oponían a escuchar a la gente, pero pues tuvieron que escuchar, ¿no? Porque poco a poco el argumentario iba siendo más fuerte. Esa primera estrategia de conformar, de unirse, de entender que el impacto no era territorializado, sino que era una cuestión más global en el territorio salvadoreño, permitió articular la mesa. Luego también dentro de lo que planteaba Daisy, uno de los argumentos que planteaban las empresas era, pero tú no eres un químico, tú no eres un físico, tú no sabes de por qué te opones a la minería, o sea, no me puedes venir a hablar en los términos en que yo hablo, ¿no? Yo como empleado de la minera. Entonces, junto con las universidades, como planteó Daisy, se hicieron investigaciones del impacto que iba a tener la minería a nivel de disponibilidad y calidad de agua, por ejemplo, para tener una línea base, pero además para generar en cada hombre y mujer de las comunidades elementos que le permitiesen hablar ante medios de comunicación, y pararse enfrente también a alguna persona que viniese de la empresa, ¿no? Entonces, el establecer un argumentativo, un argumentario común permitió también hacer una fuerza importante a la hora de contrarrestar los argumentos y de llamar como debían llamarse las cosas. O sea, proyectos de muerte, proyectos extractivistas contaminantes y con alto nivel de degradación para el medio ambiente y para todo el entorno también entendido no solo a nivel de lo que normalmente se habla, los bosques, sino la vida en general de los seres humanos, la vida del bosque, la vida del río, la vida de las comunidades a nivel social también. Ese segundo elemento, la construcción de esta argumentación, también llevó incorporado un elemento muy importante y fue que en algún momento la gente cuando oía hablar de minería lo veía lejano, pero cuando conectas la minería con el tema agua, permitió que la gente viese que el impacto no era allá en las comunidades de Cabañas, sino que en el departamento de Cabañas está el río Lempa, que es la mayor afluente de agua para la capital salvadoreña, que recorre 7, 8 departamentos del país. Entonces conectó con un elemento muy concreto y diario de la gente, que era el agua. Eso permitió entonces articular mucho más también. Esa defensa del agua permitió que más de 8 de cada 10 personas de los municipios donde se pensaban instalar los 29 proyectos mineros en El Salvador se opusiesen a la minería también. Eso fue fundamental. Luego también, dentro de toda la tristeza que puede significar luchar ante este tipo de proyectos, en el sentido en que atacan la vida y criminalizan, asesinan, destruyen también. Las comunidades establecieron una estrategia de trabajo basada en una resistencia pacífica y también muy artística y desde la comunicación alternativa. Recuerdo, bueno, hace mucho tiempo gente precisamente de Cáceres estuvo por El Salvador y recuerdo que ahí nació la idea de las caravanas de la risa. Las caravanas de la risa se convirtieron en herramientas importantes para ir a las comunidades, llevar un mensaje desde el baile, desde el teatro, desde un discurso distinto, no alguien que se para frente a un podium y te da un discurso, sino como el baile, el teatro, los malabares tienen una línea de conducción y que era básicamente el no a la minería y el sí a la vida, ¿no? Entonces, esa estrategia de trabajo bajo los argumentos pacíficos y artísticos también permitieron a las comunidades ver que aquello tenía sentido y que era justo, que tenía un argumentario en pro de la vida de las comunidades. Eso fue muy importante también. Y luego, a nivel internacional, todo eso que se fue construyendo también generó que poco a poco hubiesen otros
espacios a nivel internacional que pusieran el ojo sobre El Salvador, que dijesen, ah, bueno, allá en ese territorio tan chiquito está pasando esto y hay una resistencia fuerte, ¿no? Eso permitió configurar redes de solidaridad internacional, conectar con iglesias en el norte global, conectar con sindicatos también que veían en esa resistencia un ejemplo también de cómo enfrentar este tipo de proyectos en el marco de una cuestión tan amplia como es la perspectiva económica de la globalización neoliberal y de todo esto, ¿no? Que a veces pues somos tan chiquitos, tan chiquitas que creemos que dentro de todo ello pues no se puede hacer mucho. Sin embargo, ahí había una resistencia que había nacido, que había crecido y que se posicionaba de manera fuerte. Entonces, la búsqueda de redes de solidaridad internacional también se propició a través de la proyección política de liderazgos de las comunidades, del uso de los medios de comunicación alternativos también, quienes se posicionaron de manera muy clara y de manera muy tajante al punto de que rechazaron ofertas de las empresas. Las empresas trataron de comprar espacios publicitarios sabiendo que los medios de comunicación alternativos tienen un financiamiento bajo y que necesitan subsistir, pero las radios fueron muy enfáticas en que no iban a abrir sus espacios de comunicación con las comunidades para transmitir mensajes que consideraban que eran nocivos para la vida. Los medios de comunicación en El Salvador llegaron también a acuñar el término de contaminación institucional, es decir, cómo la empresa había ido comprando voluntades a nivel político en lo que aquí serían los ayuntamientos, que nosotros llamamos allá las alcaldías, en los distintos ministerios del gobierno. Entonces, ese concepto también permitió politizar la lucha en lógica de defensa de la vida. Y a todo ello se suma una movilización constante de las comunidades de Cabañas, de comunidades de otros departamentos, porque no es solo una cuestión ubicada en el departamento de Cabañas, sino que, como decíamos, luego se fue proyectando y se amplió a otras partes del país. Esa movilización fue súper importante y permitió que en el 2017, marzo de 2017, se lograse generar una coyuntura adecuada tanto a nivel social como a nivel electoral, podríamos decir, que permitió la aprobación de la ley de prohibición de minería metálica en El Salvador. El Salvador se convertía de esa forma en uno de los primeros países en el mundo que creaba un cuerpo jurídico de prohibición de minería metálica, ¿no? Pues ya han pasado varios años. Como Daisy planteaba, durante esta etapa de lucha hubo compañeros y compañeras que fueron asesinados, que tuvieron que salir del país y que no han podido volver porque no hay claridad sobre dónde venían las amenazas, quién las generaba. Y al no haber esa confianza en el sistema de justicia salvadoreño, pues hay gente que todavía sigue fuera del país, ¿no? Entonces no hay un proceso de verdad y de justicia en torno a ello. Pero en el 2001, en el 2019 se da en El Salvador también un cambio de gobierno. Un presidente, seguramente a alguien le habrá oído o llegado por ahí algo del presidente Nayib Bukele, un showman y un hombre que tiene un narcisismo así súper grande también. Y dentro de todo esto, de nuevo, pues nos enfrentamos a crisis, ¿no? A cuestiones que nos llevan a pensar que los gobiernos, de nuevo, como después de la firma de los acuerdos de paz, quieren retomar una vez más la línea extractivista en El Salvador. En octubre del año pasado, en la Asamblea Legislativa, un Congreso controlado totalmente por el partido del presidente Bukele, aprobó la creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, una estructura que, según lo que la misma página de la Asamblea Legislativa
ofrece a nivel público, pues regulará los aspectos relacionados con la exploración, con explotación, con el procesamiento y comercialización de recursos naturales no renovables existentes en el suelo y en el subsuelo del territorio salvadoreño. Velará por la protección, preservación y adecuada explotación de las sustancias minerales que se encuentren en el suelo y en el subsuelo. Es decir, hay de nuevo una mirada al hecho de aquí hay recursos, ¿no? Y en esa idea de aprovechemos lo que hay aquí para reactivar la economía después de una crisis, de una pandemia que hemos vivido, que ha afectado las arcas de los estados, que ha afectado las finanzas en general, pues esto parece ser una forma rápida de reactivar y es un elemento al que los gobiernos echan mano y que lo hemos visto en Sudamérica también, con gobiernos muy progresistas, pero que mantenían esa idea del neodesarrollo a partir de una lógica extractivista. Entonces, hay una preocupación en las comunidades en torno a que la amenaza minera vuelve a estar presente digamos, en la discusión, y aunque de manera muy suave, el gobierno sí va avanzando hacia ello. Se creó también y se aprobó una ley de expropiación de tierras cuando el Estado las considere de interés público. Se generó también y se aprobó una ley de recursos hídricos en El Salvador, una ley que a todas luces es privatizadora y que permite concesiones a empresas privadas por 30 años para que usen y hagan con el agua, pues, locuras como campos de golf, por ejemplo, en un país donde 600.000 familias no tienen acceso al agua o tienen un acceso muy deficitario, donde se considera que alguien tiene acceso porque tiene una tubería pero nunca le llega agua, y donde muchos de nuestros ríos están totalmente contaminados. Entonces, la amenaza vuelve, la preocupación vuelve y las comunidades de nuevo están alerta, pero por supuesto que sabemos que hay un acumulado importante en cuanto a la lucha, pero que reactivar las luchas también es un reto grande. Pues me quedaría por ahí con esta parte de las estrategias que siguió el movimiento antiminero en El Salvador. Muchas gracias, Jaime y Daisy. La verdad es que no sé ni qué decir, la verdad. Escucharos es un gusto y la verdad es que te pone la realidad enfrente, ¿no? Te pone la realidad enfrente de la cara. No sé si hay alguna persona que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta ahora o nos esperamos al final y no sé, Víctor, por ejemplo, que te tienes que ir antes, lo que queráis. Vale, pues si os parece, vamos con la parte de montaña. Bueno, Montaña es activista de la plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres. Ella, dentro de la plataforma, se encarga de los aspectos legales, de los aspectos jurídicos y comunicativos y también de la portavocía de la plataforma. Y bueno, ella es profesora de FOL y también licenciada en Derecho, así que bueno, si os parece, os dejamos con ella y luego al final pues hacemos la parte del debate. Hola, hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, bueno, pues antes que nada agradecer a Marina y a Inés el haber organizado estos conversatorios, estas píldoras formativas y habernos dado la posibilidad de conectarnos con personas como Daisy, como Jaime, para ser conscientes de que la amenaza minera, aunque nos parezca que también como a ellos les parecía en aquel momento muy alejada de nuestros territorios, como que
no va con este primer mundo occidental en el que vivimos, sino que esos son problemas de otros territorios, de Sudamérica, de África, de la República Democrática del Congo, pues que aquí no va a llegar nunca. Lamentablemente, todo en la vida tiene dos caras, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Hace que reflexionemos, que seamos conscientes y que veamos cómo estamos realmente interconectados en este planeta y cómo lo que le puede afectar a un territorio lejano puede también llegar y repercute siempre en cualquier otra zona. Y desgraciadamente, pues aquí en Cáceres, cuando vivíamos plácidamente, rodeados de naturaleza, con una vida muy cómoda, con todas las necesidades básicas cubiertas, en un momento histórico de paz, después de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, vemos cómo nuestro territorio, nuestra manera de vivir, nuestra salud está amenazada. Vemos como dando un paseíto, un verano de 2017, vemos unas máquinas que ya habían entrado en el Valle de Valdeflores y en la montaña de Cáceres sin que nadie se hubiera enterado, sin hacer público el proyecto, sin que el ayuntamiento contara nada, con un total ocultismo y una falta de transparencia, y fueron los paseantes, los que hacían deportes por la zona, los que se iban a tocar música en esas instalaciones de las ruinas que hay alrededor de la mina, y los vecinos, que vive gente allí, se dieron cuenta de la amenaza que se nos venía encima. Entonces, desde ese verano, desde 2017, ahora va a hacer 5 años, pues un grupo de personas dentro de los cuales estamos casi todos integrados en la plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres. Estamos viviendo día a día, las 24 horas del día, una amenaza continua, un trabajo extenuador, no dormir muchas noches, hacer un montón de escritos, de notas de prensa, y para la gente de fuera que se haga una idea de qué es lo que se nos venía encima en un momento y ahora parece que se nos viene de otra manera, porque ya cuento la situación, me gustaría que Inés pusiera, para no aburrir tanto hablando, un vídeo, y así cambiamos un poquito de formato y os hacéis una idea con imágenes de la amenaza que tenemos en Cáceres. Hola, me llamo Montaña, tengo 7 años y vivo en Cáceres. Me gusta mucho mi ciudad. Ahora estoy en la parte antigua, que es Patrimonio de la Humanidad. Pero lo que más me gusta es la montaña. Pero estoy un poco triste porque quieren hacer una mina aquí en la montaña. No quiero que la destruyan porque es el pulmón verde de Cáceres. Con sus árboles luchamos contra el cambio climático. Señor Pedro Sánchez, ¿usted qué decide? ¿Luchamos contra el cambio climático o se hace una mina en Cáceres? Bueno, pues este vídeo que elaboramos en plena campaña electoral de las pasadas elecciones tuvo un impacto
mediático muy importante, tuvo una repercusión bastante importante, se reprodujo más de en 300.000 ocasiones, llegó al presidente, somos conscientes, al Grupo Socialista de la Junta de Extremadura, y sí que se replantearon las cosas. Bueno, digamos que como también estos conversatorios giran en torno a las estrategias de resistencia frente a estas empresas transnacionales, que es como si estuviésemos peleando David contra Goliat, es decir, viene una multinacional, la nuestra es australiana, empezó llamándose Plymouth Mineral, ahora se llama Infinity Lithium, le cambió el nombre al litio infinito, que es lo que vendían, que había en el Valle de Valdeflores y en la montaña de Cáceres, un yacimiento de litio infinito que no se agotaría en la vida y que nos iba a resolver el problema de la movilidad, de la transición energética y de las baterías para esta movilidad eléctrica de los vehículos de por vida y a todo el planeta, vamos. Ellos lo venden como el segundo yacimiento más importante de Europa. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta eso, que la lucha es de titanes te enfrentas contra unas compañías que compran medios de comunicación locales. Nosotros aquí tenemos 2 medios muy conocidos. Al principio notábamos cómo uno nos censuraba o nos ninguneaba totalmente, el otro no, nos hacía más caso, pero poco a poco van invirtiendo y ahora mismo están pendientes de los fondos europeos de nueva generación. Los Next Generation es una lluvia de millones y millones de euros para la revitalización económica de toda la Unión Europea. Entonces, estas empresas no quieren perderse esa oportunidad. Como estaba diciendo antes, son empresas especulativas. Desde el momento que ellos piden el permiso, empiezan a cotizar en las bolsas de algún país. En concreto, la nuestra está cotizando en la bolsa australiana de Sydney, en el ASX. La plataforma ha conseguido que paralice la cotización en 4 ocasiones, con mazazos que le hemos dado de denuncias y sanciones y multas que le han impuesto gracias a todos nuestros asesores jurídicos y nuestras abogadas que tenemos detrás, que como también me gustaría resaltar, estas estrategias se tienen que fundar en 2 pilares fundamentales. Por un lado, hay que hacer caso y hay que trabajar muy de cerca todos los procedimientos administrativos, judiciales, legales. Tiene que haber un equipo de expertos, de técnicos y especialistas jurídicos para abarcar ese camino, porque mientras podemos salir a la calle a quejarnos que le hace mucho daño al político, porque somos votos para ellos, los depositarios de la soberanía popular en nuestros representantes, y sí que es importante, pero no solamente está el pilar de salir a la calle popular de las manifestaciones, sino también del seguimiento de estos procedimientos para poder tener éxito. Entonces, esta empresa le hemos hecho, entre comillas, bastante pupa, bastante daño por eso, porque estamos ojo a visor en todos sus procedimientos y hemos conseguido procedimientos sancionadores, multas y sentencias que le han hecho daño y que han dejado de cotizar. Bueno, para que os hagáis una idea, nosotros tenemos en España una ley de minas preconstitucional de cuando gobernaba el anterior régimen, un régimen autoritario de Francisco Franco, que se acabó en el 75, y la Constitución nuestra es del 78, pues imaginaros, la ley de minas es una ley de 1973, donde protege a estos bienes, los bienes minerales, que creo que parece que en El Salvador también son de dominio público. Todo lo que esté en el subsuelo y todos los minerales son bienes de dominio público. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier persona que tenga la propiedad del suelo está supeditada al subsuelo. Si en el subsuelo hay oro, hay plata, hay litio, hay el mineral que quieran sacar, tiene preferencia
lo que hay en el subsuelo, y la propiedad de la tierra que tú estás cultivando, tus cereales, tus maíz, tus trigo, lo que sea tu sustento, no vale absolutamente para nada, porque con otra ley que tenemos anterior todavía de expropiación forzosa del 54, la administración te expropia el terreno, y da igual que tú te ganes la vida con ese terreno, que tengas unas ovejas, que tengas una explotación ganadera, da igual, tiene preferencia el bien de dominio público, que es el mineral en este caso y que está en el subsuelo, ¿vale? Por lo tanto, eso también es una indefensión a la que nos enfrentamos. Una de las ideas más inteligentes que ha comentado Daisy y Jaime es cómo combatir este bien de dominio público basado en los minerales con otro bien de dominio público más básico todavía para la vida y mucho más importante, porque con el oro no se come, pero sin agua ni se bebe ni se come. Entonces nosotros estamos también focalizando esta lucha en la protección del acuífero del Calerizo, que dio vida a la ciudad de Cáceres, porque se tienen que tocar todos estos elementos para poder parar estas multinacionales que van a saco y que mueven todo tipo de hilos políticos, hilos mediáticos para poderlos sacar. Entonces, bueno, pues quiero resaltar eso, ¿no? Lo injusto de demoler, de destruir el paisaje, y de cómo el paisaje es seña de identidad de las personas que lo habitan. Nosotros de pequeñito, en nuestros pueblos, en nuestros sitios donde hayamos crecido, hemos ido a ese lago con nuestros abuelos a pescar, hemos ido a ese río, hemos ido a esa montaña, hemos ido a esa dehesa, a ese campo, y eso forma parte de nuestros recuerdos, de nuestra propia identidad como personas que habitamos, o como seres vivos que habitamos este planeta, forma parte de nuestros recuerdos. Fijaros si esto es importante, que parezca algo poético, que parezca algo muy romántico, pero fijaros, es importante que ahora se está legislando sobre delitos como el ecocidio. El ecocidio es la capacidad que tiene un bien natural, por ejemplo aquí en España se está haciendo con el Mar Muerto, de reivindicar sus derechos. Es como tener personalidad jurídica, ¿no? En el derecho se tiene personalidad física o personalidad jurídica. Pues una manera de reconocer a un lugar sus propios derechos, y si se atenta contra ese lugar y se contamina, se destruye, se comete un delito penal que se llama ecocidio. Pues muchas veces por esa vía, como en algunos países no está añadido a nuestros ordenamientos jurídicos, estamos en ello, sí que los abogados ya sabéis que hacen maniobras para llegar al objetivo, y hacen como una especie de maniobra, y en vez de apelar al ecocidio, lo que hacen es apelar a la intimidad y a la integridad de las personas. Es como el allanamiento de morada. En tu casa, en tu medio físico privado, nadie puede entrar si no es con una orden judicial, y en determinados casos, pues en algunos procedimientos para defender estos espacios naturales, se ha ido por ahí, con la argumentación de que tú vulneras la intimidad, la idiosincrasia y la identidad de las personas si eliminas de Cáceres su montaña. O sea, yo me llamo Montaña porque la patrona de Cáceres es la Virgen de la Montaña, y para mí la montaña, que desde pequeñita me llevaba a mi padre a coger madroños, a visitar a la patrona, a pasar las romerías, a pasar un día de campo, a ver pájaros, o luego ya de jovencita comencé a escalar en los riscos de la montaña, en el Cerro del Milano, y que después de adulta he criado mis hijos paseándoles por la montaña todas las tardes,
pues para mí es mi seña de identidad, es como mi lugar sagrado. No sé si entendéis. Entonces ese concepto se destruye totalmente cuando lo arrasa una empresa, le hace un perímetro como la nuestra, que le quiere hacer un perímetro de 11 kilómetros para que nadie pueda entrar ni salir, porque claro, es una mina a cielo abierto que como no consiguen colarla, ahora tienen una campaña propagandística muy agresiva porque están viniendo ya los fondos europeos y necesitan coger ese dinero, y le han cambiado el proyecto y dicen que lo hacen en galería. Y la planta contaminante de tratamiento dicen que ya en vez de gas, para no emitir tanto CO2, van a utilizar hidrógeno verde, van a poner una planta fotovoltaica alrededor para alimentarla de energía limpia. Ya sabemos lo que es este lavado verde de toda esta transición energética. Entonces, de una manera o de otra, van presentando una y otra vez, van cambiando de directivo, y ahora mismo estamos en una estrategia comunicativa donde están llamando a la puerta de todos los partidos políticos, de todas las asociaciones. Ya la Cámara de Comercio de Cáceres ayer le dio el visto bueno, que apoyaba el proyecto nuevo, que no era dañino, que era en galería, como si viniera un rayo láser del espacio al subsuelo y sacara el mineral y no dejara ningún tipo de daño en la superficie. Nosotros estamos poniendo de ejemplo una mina en el norte de Huelva, la mina de Masas, que es también en galería, y cómo tiene afectadas 266 hectáreas. Ellos la ponen de ejemplo y nosotros le sacamos el ejemplo y le decimos, pues mire usted la foto. Bueno, en España sabéis que tenemos las cuencas mineras del Nalón, de Huelva y de los llanos del Beal de Murcia. Pues ahora mismo son las zonas, como ha dicho Jaime, más deprimidas de toda España, donde más paro hay y donde reflotar la economía está siendo muy casi imposible. Se pasan los permisos mineros unas a otras, se los revenden cuando no son rentables. Por ejemplo, la última que se abrió aquí en Extremadura, la mina de La Parrilla, no ha estado abierta ni 3 años, ha empleado a 180 trabajadores y ahora mismo todos están en un ERTE, están despedidos provisionalmente porque dice que no les sale rentable, que les sale muy costoso. Entonces, lo que hacen es especular en bolsa sobre todo y coger subvenciones públicas. La Junta de Extremadura lo que sí le dio fue 5,3 millones de euros y eso sí se los embolsó. Entonces también quedé con Marina y con Inés en contar un poquito el engranaje empresarial, cómo actúan estas empresas. Como pongo de ejemplo la mía, la australiana Infinity Lithium, digamos que es la multinacional, que también depende de Tonsley Mining, que es una más grande todavía que Infinity, pero después se alía con empresas locales, con local player, que le llaman ellos en economía, ¿no? Y hacen una joint venture. Una joint venture es una aventura empresarial con una empresa local, en este caso la nuestra es SACIR, una empresa que cotizaba en el IBEX 35 español y que de ella tiene una filial que se llama Valoriza Minería. Entonces, Valoriza Minería es la que consigue los permisos que salen a concurso público aquí en Extremadura, en nuestra región. Y ese permiso se lo revende y hacen una empresa con 3.000 euros, una empresa de responsabilidad limitada, que con 3.000 euros, según la ley española, se puede fundar, y con 3.000 euros han estado actuando bajo el paraguas de si obtenemos beneficio, el flujo para arriba para Infinity Lithium es directo, es sin problemas, no hay ningún tipo de obstáculo para todos los beneficios repercutan en la empresa matriz o en las empresas matrices. Sin embargo, cuando hay un accidente, cuando hay un problema, cuando ocurre cualquier cosa, el capital social es mínimo y ya sabéis que la responsabilidad en las sociedades se queda ahí, en el capital social, por eso se llaman de responsabilidad limitada. A no ser que haya un delito, no repercute en las empresas que están detrás o en los directivos, en su propio bolsillo. Por lo tanto, si solamente son responsabilidades civiles o administrativas, repercute en su capital social. Y si yo tengo un capital
social de 3.000 o de 6.000 euros, hasta ahí me quedo, estrangulan, por eso se dice que se privatizan los beneficios, pero se socializan las pérdidas. ¿Por qué se socializan las pérdidas? Porque acabamos siendo nosotros, los ciudadanos de nuestros impuestos, los que acabamos pagando los accidentes, como ocurrió en el año 95 en Aznalcóllar, uno de los accidentes mineros más devastadores e importantes del mundo. Arrasó con un parque natural, el Parque Nacional de Doñana, y lo contaminó. Entonces, al final, después de más de casi veintitantos años de procedimientos, Boliden, la empresa que causó el daño, ha quedado sin pagar ni un duro. Ha tenido que ser la Junta de Andalucía y los andaluces los que han tenido que poner de su propio bolsillo unas cantidades ingentes de dinero para poder limpiar y poder recuperar la zona. Entonces, este engranaje empresarial, como se llama vulgarmente en derecho mercantil, las empresas pantallas, son empresas pantallas que se crean para ir disolviendo, diluyendo estas responsabilidades. Nosotros teníamos antes una que se llamaba Tecnología Extremeña del Litio, que os sonará a los que sois de por aquí. Bueno, pues esa ya la han matado, se la han cargado. ¿Por qué? Porque está sancionada, porque tiene multas, porque han recaído sobre ella estas sentencias condenatorias que os comenté con anterioridad por todas las denuncias que nosotros emprendimos y todos los procedimientos, y entonces ya se le pone la piel de gallina cuando le mencionamos Tecnología Extremeña del Litio. Han fundado una que se llama Extremadura New Energy, que ya es la empresa limpia, la empresa que todavía no tiene ningún procedimiento sancionador, pero así van creando empresas pantallas y respondiendo sin garantía de los daños que puedan venir. Entonces, bueno, pues ese es sobre todo el engranaje que también la legislación es muy difusa y lo permite. Se permite. Ahora mismo nosotros estamos en un contencioso administrativo diciéndole al juez, argumentándole de quién es quien responde aquí, quién es la empresa que realmente responde de todas las infracciones y de todos estos procedimientos. Y están ellos como también estudiando toda la legislación para ver si bajo el paraguas de estas sociedades de responsabilidad limitadas, de estas empresas pantalla, se pueden escudar o no, porque también la ley minera prohíbe que más del 50% del capital sea extranjero, tiene que ser español, ¿vale? Y luego hay otra cosa muy importante que creo que Daisy y Jaime también la han tocado un poquito por encima, que es la licencia social. Aquí en un país como España, con separación de poderes, al cual estamos todos sometidos al imperio de la ley, que pertenecemos a la Unión Europea, pues cuando estuvimos en el Parlamento Europeo, el comisario Peter Hanley, un comisario europeo, me contestó a mí directamente que la mina en Cáceres no se haría nunca si tiene oposición social, si no cuenta con la licencia social. Entonces, en este mundo occidental, políticamente, es muy incorrecto que si hay una oposición social importante, vayan estos proyectos adelante. Por eso la empresa nos está acosando a mensajes, a correos, para que nosotros nos reunamos con ellos. Nos escriben continuamente, nos llaman por teléfono, porque en el momento que nosotros accedamos a entablar, me han hecho un montón de encerronas, las televisiones y las radios, Montaña, no, si es el alcalde el que va y la consejera de minas, tal y cual, me han confirmado, ¿cómo no vas a ir? Ah, vale, bueno, pues espérate, no voy a ir, y bueno, sí, puede que venga alguien de la empresa, y al final no iba. Yo llamaba al alcalde o a la consejera y me decían, no, a mí no me han comentado nada, era porque nos querían reunir a un representante de la plataforma con ellos y grabarlo y decir, mirad, sociedad cacereña, ya estamos en contacto y estamos dialogando, tenemos el diálogo social tan
tan perseguido y tan exigente por parte de las instituciones que le exigen esa licencia social. Entonces ahí estamos escudados sin reunirnos con ellos por muchísimo acoso, incluso directamente, aunque aquí no haya esas amenazas de muerte como tenéis vosotros en El Salvador, o como conocí también otro activista colombiano que estaba refugiado en España con Amnistía Internacional porque hubo un chivatazo de una persona que le habían encargado que lo matara y estaban en una cola y le dijo, oye, vete ya porque mira, el siguiente de la lista eres tú. Entonces se tuvo que venir aquí a España. No llegamos a ese extremo, pero sí nos han abordado por la calle personas desconocidas que nos han dicho, tú eres tal, ¿no? Pues mira, yo vengo de parte de la empresa, ¿por qué no accedéis a reuniros? ¿Por qué no quedamos ya? ¿Por qué no este sitio tal? Y incluso en un mundo civilizado como este, sentimos cuando estamos en el campo como... A mí, por ejemplo, me han hackeado el Facebook. Con eso lo digo todo. Es decir, en las redes hacía mucho daño y me han quitado de las redes. Entonces, otro tipo de presión, por supuesto, que no es tan directa contra tu vida, pero sí que tenemos extorsiones de otro tipo. Bueno, y ahora me gustaría que Inés, si ya no es mucho abusar, pusiera un vídeo muy bonito que tenemos de cuando organizamos en pleno confinamiento una cadena humana que unió los dos patrimonios que decimos nosotros que tenemos en Cáceres, que es el patrimonio histórico-cultural de la parte antigua, que somos patrimonio de la humanidad, y el patrimonio natural que nos rodea, que somos todos zona cepa, especial protección de aves, y la montaña y la Sierra de la Mosca como el pulmón verde de Cáceres, que hace que sea más atractiva esta ciudad y que tenga una calidad de vida envidiable. Gracias. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no nos pueden comprar la tierra, no nos pueden comprar el aire, no nos pueden comprar la sierra, no nos pueden comprar a nadie, no nos pueden comprar el agua, no nos pueden comprar lo puro, no nos pueden comprar la fuerza, no nos pueden comprar el futuro, no nos pueden comprar el futuro, Muchas gracias por escucharme y ahora pasamos al debate, creo. Sí, así es. Muchas gracias, Montaña. Muchas gracias, compañero Jaime, Daisy. Uf, madre mía, ¿por dónde empezar? Ante esta situación tan compleja, ¿no? Bueno, ya le hemos dicho a las compañeras por el chat y tal que muchas gracias, y igualmente a ti, Montaña, por toda esta lucha que se hace desde vuestras plataformas y colectivos, un poco en nombre de todas y de todos, ¿no? Para salvar nuestro entorno, nuestro territorio, lo que nos da la vida y las posibilidades de seguir, porque como tú bien decías, somos, al principio, Montaña, somos interdependientes, pero también ecodependientes. Entonces, desde luego, si seguimos destruyendo así nuestros entornos, pues no vamos a poder continuar viviendo en este planeta finito. Entonces, bueno, pues esto para empezar, os damos la posibilidad de, si queréis lanzar alguna pregunta, alguna reflexión, alguna cosilla que se os ha quedado en el tintero que queráis que os respondan las compañeras y los compañeros. A ver si alguien se anima. Yo tengo una preguntilla, en realidad porque me genera mucho interés con Daisy y Jaime.
que me gusta mucho veros en la pantalla. La última vez que os vi era en persona, estábamos como muy lejos. Y la verdad es que el año pasado estuve como más pendiente de Bukele. La verdad que yo os confieso abiertamente, he tenido que dejar de seguir determinadas informaciones porque no dormí. Directamente empecé a tener un insomnio del infierno y me parecía como una locura constante, ¿no? Después de la lucha tan bestia que habíais llevado como comunidad, que me parecía, vamos, para quitarse el sombrero, pues que este señor, a golpe de Twitter, porque es como se, ¿no? Como ejerce su presidencia, pues vaya quitando derechos humanos así tan directamente, ¿no? Entonces, en realidad, no sé si es una pregunta lo que os lanzo, pero es como, ¿qué estrategia utilizamos para sobrevivir a esto, ¿no? Porque yo hay momentos en el que, de verdad, hay veces que pienso, mira, que venga un meteorito ya y nos fulmine, porque es que cansado es todo esto, ¿no? Y eso quería preguntaros, ¿cómo sobrevivís, por favor? Gracias. No sé, bueno, es una muy buena pregunta. Creo que como salvadoreños nos hacemos constantemente la pregunta de cómo contrarrestar todos esos argumentos que desde el gobierno se venden como verdades absolutas en este momento. Como dices, un presidente que dicta, que mandata, que determina desde las redes sociales y que afecta, por supuesto, la vida en general de toda la gente en El Salvador, ¿no? Eh, Creo que es difícil darte una respuesta realmente. Yo creo que las comunidades todavía no terminamos de reajustar quizás incluso nuestras estrategias para luchar contra un gobierno que si bien ya se esperaba que podía ser complicado en su accionar y que iba a impactar en la vida de nosotras, pues creo que no se esperaba al nivel en el que está llegando. Seguramente habrán oído hablar, El Salvador ha sido también, por desgracia y no es ningún récord para orgullo, que se ha convertido en el primer país en el mundo en poner como moneda de circulación el Bitcoin, que dentro de todas las locuras del presidente habla de crear una Bitcoin SIP, que se habla bueno, ya en esto de su idea de constantemente ir innovando en sus propuestas. Hay muchas apuestas ahí por megaconstrucciones que realmente también tendrán altos impactos, pero que por suerte ahorita solo están en su mente y en el metaverso. Ahorita solo existen en los ordenadores donde las han diseñado, pero que todavía no se han llevado a cabo. Pero que existe una amenaza directa, porque en El Salvador tenemos un sistema de presidencia que dura 5 años y que no puede ser reelegido, pero que parece ser que transformarán todas las leyes como para que continúe él, o seguramente tendría que ser alguien muy cercano a él 5 años más, eh, y es algo que también preocupa, pero que parece que tampoco todavía, como digo, hemos reajustado nuestros propios argumentarios para conectarlo con la vida directa y del día a día de mucha de la población, porque no podemos negar que gran parte de esa población, como fruto de todo esa burbuja mediática también, le sigue apoyando. O sea, hay un alto nivel de apoyo en el mes de marzo, por contextualizar un poco tal vez tu pregunta y cómo vivimos dentro de esa desesperanza también. En el mes de marzo hubo un fin de semana donde en El Salvador hubieron 85 fallecidos, asesinados, y eso hizo que el gobierno dijese que iba a actuar de la manera contundente en que se necesitaba, ¿no? Y aplicó un estado de excepción que fue prorrogado y que seguramente hoy precisamente será nuevamente prorrogado de una manera totalmente ilegal dentro de lo que, como planteaba Montaña, existe ese imperio de la ley, pero en el fondo muchas veces ese imperio termina quedando muy frágil ante la gente de poder muchas veces también, que tienen el poder para cambiarlo.
en casi 90 días que ha estado, bueno, en 60 días que ha estado en vigencia este estado de excepción, que es una respuesta a ese fin de semana violento y que también ha demostrado que el gobierno tiene altas negociaciones y pactos con las pandillas, que son el fenómeno violento en El Salvador y en América Latina, que es verdad que han cometido un montón de barbaridades, pero han capturado 35.000 personas en 60 días, dentro de las cuales hay muchísima gente inocente, y que un contexto como este se presta también para la violación de derechos humanos, para la persecución a personas que defienden territorio, que defienden derechos humanos también. Y es una violación en términos generales a la estabilidad de la vida, o sea, es algo que afecta a tu tranquilidad, que afecta a tu estabilidad emocional también. No sé, yo no tengo una respuesta a la pregunta. Creo que los buenos recuerdos y las victorias que se han tenido también te permiten a veces energizarte positivamente y decir algo se puede hacer, pero es bastante desesperanzador muchas veces el escenario, no lo vamos a negar. Sí, yo creo que, y lo hemos hablado también a veces con Jaime, que tenemos la fortuna de tener una comunidad que teje muchas redes. O sea, que al menos políticamente vamos juntas y políticamente hemos concretado un discurso que no estamos a favor del actual presidente. Entonces allí ya tenemos un colectivo, un núcleo bastante grande con el cual nos podemos abrazar juntas y juntos, articular algunas cosas, defendernos cuando es necesario también. Entonces, para nosotras, siendo El Salvador, también ese es como un refugio, desde donde también tenemos esperanzas y posibilidades de construir otras cosas, desde ese espacio un poco más pequeño. Pero sí se vuelve muy difícil. Creo que estamos en un elemento mucho más complicado a nivel histórico, porque más allá de lo que él pueda proponer es que existen posibilidades reales de que sean aprobadas cualquier cosa, por mucho que atente a la vida, hay muchas posibilidades que lo que él proponga se concrete. O sea, eso es lo más peligroso. Y lo otro es que hay una organización bastante paralizada. Hemos llegado a un nivel donde ha generado los partidos políticos han desencantado tanto, no hay confianza en la misma organización ni la organización sindical. O sea, el organizarse ya no genera confianza para nadie. Entonces, él ha encontrado como el contexto perfecto para poder hacer y deshacer en un escenario donde no va a encontrar mucha fuerza que le pare, porque también mostrarse públicamente en contra de él significa no sé, vinculación a pandillas, o sea, que socialmente dentro de las redes también te tachen, te criminalicen, o sea, es una persecución de la misma población. O sea, es sumamente complicado hacerle frente también a eso. Yo creo que las organizaciones también siguen dándole vuelta a esa idea de cómo, o a esa pregunta de cómo articular, desde dónde articular y quiénes pueden ser aliadas, porque hay un movimiento bastante dividido, porque hay mucha gente que también le cree, o sea, él ha tenido la capacidad de generar enemigos, de señalar esos enemigos que obviamente son quienes van en contra de su discurso. O sea, él ha terminado de precarizar más las vidas porque para él hay vidas que definitivamente no merecen ser vividas y a partir de eso legitima horriblemente la violencia y la gente respalda esas acciones también de violencia. O sea, ha reafirmado la idea de que la violencia se combate con más violencia, con más armas, con más ejército. Y eso complica mucho más también la resistencia porque, como decía Jaime, se ha aprobado una ley de manejo del agua, una ley privatizadora que en gobiernos anteriores eso seguramente no hubiera pasado. Pero ahora estamos tan desmovilizados. Habían manifestaciones recientes, también el estado de excepción tiene que ver con eso para parar las manifestaciones que venían aumentando, porque ahora cualquiera puede ser sospechoso de pandillero y si la policía del ejército levanta un expediente, cualquiera puede ir a prisión y 15 días después poder aclarar su caso si el sistema judicial da abasto, porque 34.000 casos cuesta que vayan procesándolo y porque nadie tiene un derecho a un abogado, porque los abogados que empiezan a defender a las personas que han sido criminalizadas como pandilleras también se vuelven blanco y pueden ser también procesados. O sea, hay
cientos de familias en penales intentando saber dónde está su familiar, dónde está su hija, dónde está su madre, dónde está su padre. Y lo que ha hecho es poner tanquetas de guerra para evitar que la gente se concentre allí, o sea, está quitando toda posibilidad de manifestación o toda posibilidad de denunciar lo que está haciendo. Es que es impresionante, la verdad. Es verdad que hay cosas que contáis que a un nivel infinitamente más disimulado, ¿no? Que lo hacen como más disimuladillo en Europa. Sí se está haciendo esta cosa de lo que decís de la peña pandillera y tal, ¿no? Pues aquí no es ese nivel, pero es el nivel de pequeños grupos de extrema derecha que van a saco, ¿no? Como hacia determinado colectivo. Y creo, vamos, antes Montaña decía, es mucho más sutil, ¿no? El que te parten por la calle y te digan, oye, tú eres no sé quién. Es como mucho más sutil, pero es un tipo de amenaza también, ¿no? Porque no te, claro, no es lo mismo que directamente tenga el nivel de violencia que tenéis allí, pero te hace sentirte insegura, ¿no? De que de repente qué está pasando. Y es que son como modelos que se repiten en otras partes del mundo, ¿no? O sea, es como que también se copia esa forma de legitimar ese tipo de violencia y de acoso a la gente. Es donde ahí me preocupa un montón. Me alegra también lo que decís de buscar espacios de acogimiento, ¿no? De vamos a cuidarnos entre la gente más aliada. Y a la vez lo que decíais también Daisy, Jaime y Montaña, ¿no? Esta cosa de estamos súper conectados en el mundo y lo que pasa aquí tiene un reflejo directo sobre lo que pasa en otros territorios. Yo no sé cuánto de esto lo tenemos realmente interiorizado en el día a día. Esta es la duda también que me genera, ¿no? ¿Cuánto realmente somos conscientes de esto? ¿Cuántas millones de campañas llevamos? Como no solo con la minería, con el tema del agua, con el impacto medioambiental en determinadas fábricas, ¿no? Textiles y demás. Y yo cuando salgo de mi entorno más activista es que no veo ninguna reflexión. No sé cómo lo vivís el resto, la verdad. Sí, yo algo que quería agregar también a partir de lo que planteaba Montaña es que muchas veces desde Europa se ha hecho como la mirada a África, América Latina, de que hemos sido territorios históricamente donde el extractivismo ha entrado, como dicen ustedes, a saco, ¿no? Nosotros diríamos que entran como por su casa y que ha afectado definitivamente las vidas. Y muchas veces desde nuestros territorios, y hablo como centroamericano, pensamos, pero quizá en Europa no existen esos procesos. Pero el tema es que las empresas extractivas ya han expoliado tanto que ahora te llegan al patio de tu casa, a la Europa esa que por mucho tiempo lo que ha hecho también es digamos, disfrutar y acumular recursos que han sido extraídos en otra parte del mundo, ¿no? Y que ahora han venido aquí porque pues los recursos o los bienes comunes de la naturaleza están por todos lados, pero aquí también están creciendo los movimientos anti-extractivistas y creo que eso es importante porque también nos damos cuenta que no es solo una lucha en el sur global, es una lucha en el norte también, y que llena de fe porque ya es más gente también la que se suma, que lastimosamente nos sumamos a partir de una amenaza y de una de que prácticamente en nuestros patios. Y eso debe ser un elemento de unión también, o sea, las resistencias deben ser colectivas a partir de esa corresponsabilidad que sentimos de que lo que sucede, como decían, aquí o allá, o en el Asia, en el África o en Australia, es que tendrá un nivel de impacto finalmente en mi vida. Recuerdo ahora en marzo venían unas defensoras de Mesoamérica, conocían experiencias de resistencia en Bilbao y decían, pues no pensábamos que hubiese esto, tanto una amenaza tan grande como un proceso de resistencia también. Es decir, los pueblos resisten. Y dentro de todo esto, y dentro de seguramente elementos que ya han discutido, es que
no es, a ver, ¿cómo lo digo? Lo que está en amenaza o bajo amenaza realmente es la vida humana, porque el planeta Tierra ha visto desgracias, ha visto problemas y tiene una bondad tan grande de regeneración también, pero lo que en el fondo está en peligro es ese modelo que normalmente decimos el modelo de vida ideal, ¿no? Seguramente nosotras como especie humana desapareceremos y otras vidas nacerán, ojalá, pero claro, debemos apostar también dentro de todo porque esas vidas humanas que están aquí vivan dignamente y dentro de todo ello pues entran apuestas como ya hablaban el decrecimiento, entran apuestas del cuerpo territorio también que apuesta, que es una apuesta muy fuerte de las compañeras feministas en Mesoamérica, de esa conexión que existe con el territorio y lo que sucede en el territorio impacta en nuestras vidas, en nuestros cuerpos humanos también, de lo cual seguramente Daisy les podría hablar mejor que yo, pero que es un elemento importante, que son el punto de análisis, miradas críticas que nos pueden permitir encontrar alternativas. Y creo que un elemento también fundamental es llamar las cosas como son. No estamos viviendo un problema ecológico o un problema de derechos humanos o algo así. Vivimos una crisis real de amenaza a la vida. Y el entenderlo como crisis, el verlo como crisis, es lo que activa el botón de emergencia y de pánico probablemente para encontrar alternativas de cómo enfrentarlo y cómo tratar de salir juntas de estos problemas. Seguramente unos pueblos tendrán unas condiciones que les permitirán salir mejor que otros, pero la idea es cómo enfrentarlo de manera conjunta y tratar de salir juntas también de todo esto. Pero también recordaba algo que un día en una clase quizá alguien decía, es, somos una especie bastante estúpida que tiene datos sobre el camino y el precipicio al cual se dirige y parece que no somos capaces de tomar decisiones que nos permitan dar un giro en el timón, ¿no? Y que seguimos acelerando hacia el precipicio. O sea, somos bastante estúpidas en el fondo. Pero es que tampoco es solo una responsabilidad nuestra. Entendemos que hay un poder corporativo que Exactamente. cotiza, que existe por ahí y que nos determina la vida. Pero desde nuestras individualidades, de nuestros pequeños espacios, algo podemos ir haciendo. El tema es ese, cómo influir en otros y en otras que a veces no se acercan a estos espacios, pero que también son susceptibles de conectarse con el tema. Sí, sí, yo pienso que tiene mucho que ver la última parte que ha dicho Jaime, que el mundo ahora mismo, el planeta Tierra está gobernado por unas cuantas familias, unas cuantas corporaciones, unas esferas de poder que acumulan la mayor parte de las riquezas del planeta y del capital y luego estamos nosotros, que por supuesto que nosotros somos también un eslabón importante, porque si no consumiésemos tantísimos productos como consumimos, si fuésemos a la tiendita de abajo en vez de pedir por Amazon, si hiciésemos un modelo más sostenible de vida, si no comprásemos tantos aparatos, ¿vale? Pues es nuestra, digamos, nuestra responsabilidad y nosotros engrosamos ese tipo de negocio. Con el tabaco se ve muy claramente, ¿no? O sea, fumar no es solamente fumar, fumar es que tú estás dejando tu salud y tu dinero a unas compañías multinacionales que encima juegan con tu vida, pero tú estás tan dependiente de esa sustancia que no eres capaz de salir de ella. Pues con el resto de los bienes de consumo creo que nos pasa un poco lo mismo. Tenemos como una venda en los ojos, no somos conscientes del poder tan importante que tenemos en nuestras manos y en nuestras actitudes, en nuestros actos,
abierto y no lo desarrollamos. Ahora, por ejemplo, con el activismo se ve muy claramente, si nosotros no nos hubiésemos organizado en torno a este colectivo de Salvemos la Montaña, la mina a cielo abierto estaría ya por lo menos empezada, estaría ya. Y no somos conscientes que ese trabajo, ese esfuerzo ha servido para paralizar a ese gigante. Pues a nivel planetario, con el tema de la economía y de ese precipicio al que nos estamos dirigiendo, porque los recursos son finitos, pero las economías tienen que seguir creciendo a un ritmo mínimo del 3%, y para que la economía crezca en todos los países del mundo a ese tanto por ciento, tú tienes que estar continuamente consumiendo y expoliando y explotando recursos, si no las fábricas dejan de funcionar. Y después está el otro problema geopolítico, la división mundial y la hegemonía del poder mundial está cambiando, se está fragmentando. Yo veo que por un lado Rusia y China van a acaparar parte de la hegemonía mundial, y ahí están los Estados Unidos y la Unión Europea como otro bloque enfrentado, donde la geopolítica está jugando ahora mismo un papel determinante. Con la invasión de Ucrania es como si hubieran tocado el botón rojo que estaba ahí intocable, silenciado, que bueno, vamos a entendernos, estamos en un mundo globalizado, vamos a repartirnos el pastel de la economía, vamos a entendernos, pero ya parece que no, que todo está saltando por los aires. Y por eso, Jaime, el extractivismo en Europa, porque han dicho que, claro, que nos cortan el suministro China, que no nos mandan el hidróxido de litio para acá, el carbonato de litio, y nos la han liado, como nos la liaron con las mascarillas, que no teníamos ni una mascarilla y las tuvimos que hacer de tela porque todo venía de China y no teníamos ni una sola fábrica de mascarillas higiénicas médicas en España. Entonces le han visto un poco las orejas al lobo y han dicho, uff, no puede ser, sea donde sea, aquí tenemos que sacar nuestros propios recursos, nuestras propias materias primas, nuestros propios minerales, por si estos se ponen muy tontos y parten las peras, que es lo que está ocurriendo, porque fijaros el gas, cómo les están cortando los gasoductos para que no llegue el gas ruso a Europa. Entonces, en nosotros en Extremadura tienen depositada la pila de Europa. No solo la pila, también las materias primas críticas quieren sacarlas de aquí a costa del sacrificio, de las zonas de sacrificio. Y ahí es donde nacen esas luchas en esos territorios donde la gente pues no se conforma con que sea zona de sacrificio, para que en Madrid la gente tenga el aire más limpio y no tenga esas emisiones de CO2 por los coches de combustión. Si en Madrid un coche eléctrico es una maravilla, silencioso y limpia el aire. Yo lo reconozco, que sería maravilloso, pero claro, se cargan una ciudad como Cáceres de casi 100.000 habitantes haciendo una mina para sacar el litio para las baterías de esos coches. Entonces estamos desplazando la contaminación del centro de Madrid a la periferia, a una zona, pero bueno, como no llegan a 100.000 habitantes y es gente con una soberanía muy baja, que no se queja mucho, ni sale mucho a la calle, pues a ver si se lo colamos, porque claro, hay que defender a la mayoría. Y entonces ahí es donde sí que están surgiendo muchísimos movimientos antiextractivistas. Yo vengo ahora de un congreso en Oporto alrededor del litio y mi sorpresa ha sido parecida a la de este conversatorio, porque te das cuenta que en el mundo no eres tú la única preocupada por el litio, investigando alrededor del litio, sino que hay otras mentes también por ahí en Rotterdam, en Holanda, en un montón de países del mundo que están enfocados en esa materia prima en concreto o en ese mineral metálico, y cómo la parte bonita, ¿no? La parte bonita de esta, entre comillas, desgracia, como todo en la vida, nada es blanco ni negro, sino que tiene muchos matices, encuentras ese tipo de conexión y ese tipo de hermandad con otras personas.
Entonces, bueno, vamos a dejar que esto fluya, cada uno pondremos nuestro granito de arena, la vida es finita, todo es, nada es eterno, todo tiene principio y fin y como dice Jaime, pues la Tierra continuará con otras formas de vida en caso de que nosotros seamos tan estúpidos y estemos tan ciegos de no preservar la belleza de la biodiversidad que nos rodea. Sí, yo me quedo con una frase que ha dicho Daisy antes, como de activación ciudadana, ¿no? Y como de, no sé, de qué clase de comunidad es la que queremos, ¿no? Y que si solamente nos importa el dinero, nos importan las vidas y nos importan las personas, los animales, los seres vivos, etcétera, etcétera. Y al final es eso, ¿no? Lo que tenemos que pensar y no solamente lo que tenemos que pensar nosotras, sino lo que tienen que pensar los gobiernos, lo que tienen que pensar los poderes, etcétera, ¿no? ¿Qué clase de vida es la que quieres por mucha economía que haya y por mucho 7% que crezca la economía en un país o en una comunidad? Pues al final, si esas personas no viven, pues no sirve de nada que crezca la economía, no podemos comer billetes, así que... Sí, y también yo creo que tenemos que cambiar nuestro modelo de vida, ¿no? Tenemos ahora un modelo de vida totalmente consumista. Antes hablabais pues hablaba montaña, creo, de pequeño comercio, de no comprar a través de las redes, sino en casa y tal, pero es que se compra demasiado desde mi punto de vista, yo no me meto con nadie, pero se compra demasiada ropa, se está cambiando continuamente de aparatos, de móviles, de coches, ¿vale? Sí, está la obsolescencia programada, nos hemos dejado llevar por esa forma de vida. Y yo creo que llevar una vida más sostenible ayudaría mucho. Tendríamos que ser muchos, claro, los que intentásemos llevar una vida más sostenible, pero eso influye mucho, porque si necesitamos litio es porque todos queremos móviles y queremos coches eléctricos y creo que, bueno, eso en parte es el problema, que nos han hecho creer que consumir mucho es bueno. No sé. Completamente de acuerdo. Al final está ahí un poco la idea que compartimos, yo creo, todas las que estamos aquí, un poco, pues esa lucha que está por el otro lado de, pues es que hay que decrecer y es que es así, porque si no vamos a estar siempre en un círculo vicioso. Y, y si no lo hacemos, y si no conseguimos el mineral o los recursos que necesitamos de un sitio, pues iremos a otro. Y al final ahí está el problema, ¿no? Ya hemos explotado todos los recursos, como bien decían Jaime y Daisy, en América Latina, pues ahora llegamos a otros espacios. Y yo creo que Carlos Taibo o alguien de un poco de los académicos que hablan así del decrecimiento, incluso ya yo tal, decía que bueno, que es que al final esto va cerrando los círculos, ¿no? O sea, cada vez va siendo, y Montaña también lo comentaba, o sea, cada vez son menos personas las que mantienen esa posibilidad de estatus, de mantener ese acceso a los recursos y cada vez va a ser más. O sea, es como se va haciendo como un embudo, un efecto embudo. O sea, este sistema pues ya no va para más. Entonces, es súper importante eso. Y lo que pasa es que a mí también me preocupa mucho eso que decía Sandra, de si salimos de nuestros entornos más cercanos, al final nos damos cuenta, incluso esto, ¿no? O sea, cómo de representativo es que la participación sea tan pequeña muchas veces en espacios como estos de reflexión, donde tú dices, bueno, 10, 12, 15 personas. Y es como que más allá de que nos han hecho ya comernos o sea, ya nos han comido totalmente la cabeza con lo de estar consumiendo, que ahí es como la presencia de la hegemonía del capitalismo en hay que consumir y no sé cuál, es como que encima cada vez parece como que nos hacemos más individualistas y en lugar de decir, o sea, hay un problema enorme, pero yo voy a esconder la cabeza y me hago así al estudio y es como, yo voy a lo mío. Y pienso solo en mi yo de ahora, que esto lo hemos discutido también yo creo que en otros conversatorios, en otras píldoras, de
no pienso un poquito más allá, ni siquiera en lo que le va a pasar a mi hija, a mi hijo, a mis nietos, a mis nietas que ya están aquí. O sea, es muy preocupante y muy perverso, la verdad. Así que, bueno, pero afortunadamente seguimos, ¿no? Sí, yo creo que hay algo muy importante también y es el hecho que no debemos caer quizás en una cobardía generacional. Es decir, pensar que la es la a resolver, que posponemos. Humanamente somos como que siempre vamos posponiendo, ¿no? Yo creo que cada generación tenemos el nivel o la responsabilidad de aportar todo lo que podamos en esa construcción y que no sea la próxima generación que venga y que nos diga, no hicieron nada. Entonces que no debemos posponerlo porque ese posponer, hacer algo y activarnos, creo que es una cobardía humana y cobardía generacional también. Entonces, algo debemos hacer, ¿no? Sí. Yo iba a plantear, no sé si alguien más quiere decir algo sobre esto, así más, un poco más general, pero iba a plantear la montaña porque es verdad, ¿no? Que Daisy y Jaime nos han contado un poco cómo es la situación en este momento. En Cáceres, montaña, un poco también por lo que nos has contado que pasó ayer, que ha pasado con la Cámara de Comercio y todo eso. ¿Realmente cuál es la situación en este momento? ¿Qué avances se han conseguido? Incluso me planteo, no sé muy bien, siempre tengo esa duda, de realmente quién tiene la competencia definitiva para decir que sí, para decir al proyecto de la mina, porque sé que la Junta es quien decide sobre, pues, en función del impacto ambiental que definitivamente o sea, el informe, ¿no?, de impacto ambiental que salga, que decide si, bueno, pues mina sí, mina no. O sea, ¿cuál es la situación real en este momento? Bueno, pues una buena pregunta. Es bastante compleja porque, como sabéis, el ordenamiento jurídico y toda la legislación se solapan unas competencias con otras, pero sí, dentro de estos procedimientos de minas o de cualquier otro procedimiento, por ejemplo, tenemos el ejemplo del aeródromo de aquí en la carretera de Malpartida, que se acaba de conocer que la DIA, el último documento que es preceptivo, obligatorio y decisorio, ha dicho que es negativa porque podía haber peligro de impactos con aves y porque hay un galápago protegido y tal. Se han enfadado muchísimo los políticos y los ecologistas los tienen ya que corren detrás de ellos. Bueno, con lo de la mina, hay una competencia regional, las competencias de minas se delegaron a las comunidades autónomas, por lo tanto la Junta de Extremadura, en concreto la Consejería de Transición Ecológica y el Departamento de Minas, Industria y Minas, son los que deciden y los que conceden los permisos. Los permisos que en este caso primero es un permiso de investigación para ver si realmente hay mineral ahí y qué cantidad de mineral, que por cierto solamente hay un 0,01% de litio, que eso lo han ocultado hasta el otro día que se lo dijeron a sus inversores y ahí le pillamos un documento interno. Entonces, en Minas le concede o le deniega los permisos para poder actuar, pero después está el Plan General Municipal de Ordenación Urbana, es decir, la catalogación urbanística del suelo, si en ese suelo se puede hacer actividades extractivas o no, o está prohibido. En concreto, en la montaña, el Plan General Municipal la tiene muy, muy protegida. Es suelo rústico donde están prohibidas las industrias y las actividades extractivas. Es decir, que el primer permiso que le concedieron, gracias al cual hicieron la investigación, que se la paralizamos nosotros y al final acabó echándole el ayuntamiento porque no contaba con todas las licencias y con todos los permisos, porque abrió caminos sin una evaluación de impacto ambiental abreviada, que sobre eso me fundamenté mi primera intervención en la Asamblea de Extremadura, sobre ese informe que pedía esa declaración de impacto ambiental abreviada, y al final lo reconocieron y dijeron, pues es cierto, no lo tienen.
fuera de aquí, y conseguimos echarlo en enero de 2018 gracias a esa sucesión de denuncias. Entonces, resumiendo, sí es mina de la Junta de Extremadura quien otorga los permisos, pero después tiene que estar en consonancia con la catalogación del suelo y si en ese suelo se permite o no se permite. Por eso las dos vías de actuación que tenemos desde la plataforma, que no solamente es ir en contra de la mina, sino que hemos promovido en la protección del paraje de la montaña y la Sierra de la Mosca. Os sonará paisaje protegido, ¿vale? Y lo tenemos el decreto ya hecho, lo que pasa que hay una serie de alegaciones, la empresa ha alegado y ha paralizado el procedimiento, pero si no ya la montaña y la Sierra de la Mosca sería paisaje protegido. Por eso la empresa está buscando otras localizaciones para la planta de tratamiento, porque de meterla en el paraje mejor conservado, donde más biodiversidad hay, donde no hay ni una casa, donde está totalmente verde, que era el Cerro del Milano, ya pues se ha dado cuenta que es una bestialidad y le habrán también aconsejado y le habrán dicho, oye, buscaros otro sitio porque ahí no puede ir la planta de tratamiento. Pero claro, el mineral está donde está, en el Valle Valdeflores, como dicen ellos. Si estuviera más lejos, pues nos iríamos, pero vamos, que sería el primer caso en el mundo de ciudad de capital de provincia, de una ciudad patrimonio de la humanidad con 100.000 habitantes que tuvieron una mina pegada más cerca, porque el otro caso que tenemos de la mina de Pasco de Perú es que la ciudad creció alrededor de la actividad minera. Entonces sí, ahí han tenido que desplazar incluso barrios, pero creció alrededor de la actividad minera. Sería el único caso en el mundo que una ciudad de estas características tuviera a menos de 2 kilómetros, es que está a 800 metros de la última parcela urbanizable, a 1,5 kilómetros del hospital, a 1 kilómetro del campus universitario, a 300 metros de la depuradora de agua. O sea, que a 600 metros del residencial más cercano, y luego hay mucha gente afectada que tiene sus campos, sus parcelas, que ha heredado, que tiene sus explotaciones ganaderas. Está, por ejemplo, la cooperativa activa, que es un modelo de desarrollo en la ciudad, que hace una explotación sostenible, holística y ecológica de los pastos. Está recuperando, Gonzalo Palomo es el presidente, está recuperando la especie merina negra. Ahora hacen todos los domingos, el primer domingo de cada mes en el Foro de los Balbos, un biomercado, tienen huertos ecológicos y tienen una actividad emprendedora bastante interesante. Y eso desaparecería porque ellos tienen los terrenos allí alquilados a los propietarios. Entonces, bueno, la competencia y cómo está ahora es eso, que cambian. Como no han podido colar la mina a cielo abierto, ahora la han blanqueado, la han vestido de verde y dicen que no van a tocar el valle, que va a ser todo en galería, subterráneo. Pero claro, para llegar ahí tienen que hacer un túnel como el de Mirabete, un túnel grande por donde entren camiones de alto tonelaje. Entonces no saben dónde hacerlo, si por la cantera de Olleta, que ya está degradado el terreno, si hacerlo por el final del valle o hacerlo por la carretera de Trujillo. Y están viendo posibilidades, pero la realidad ahora mismo es que hay dos contenciosos administrativos. Uno que ha abierto la plataforma Salvemos la Montaña porque concedieron uno de los permisos, ampliación de Valdeflores de 45 cuadrículas mineras, con restricciones, pero se lo aprobaron. Y el otro, el de las 2 cuadrículas, se lo denegaron porque nosotros, la plataforma, nos fuimos andando de Cáceres a Mérida para que nos recibiera el presidente de la Junta. Y después de muchas cosas que se hablaron en esa reunión y muchas presiones que ejercimos de todo tipo, pues ya sabéis que por mucho que esto sea algo democrático, no, aquí el jefe es el jefe y el presidente es el presidente. Y sinceramente os digo que ese permiso se denegó por la presión de la plataforma yendo andando la marcha a Mérida y la reunión posterior que tuvimos con él, y entonces se denegó las 2 cuadrículas. Entonces ahí la empresa ha denunciado a la Junta. No sé si lo entendéis. En uno está aprobado, donde se iba a hacer el agujero. Ese se denegó.
Entonces la empresa denuncia a Minas de la Junta por habérselo denegado y el otro está aprobado y entonces la plataforma denuncia a la Junta de Extremadura que en el otro va de codemandado para que lo deniegue. Y ahora se tiene que dilucidar, acaban de empezar los contenciosos y para final de año se calcula más o menos, se sentenciará y se dirá si esas resoluciones se anulan o siguen en vigor. Y ahí es donde ellos están esperando para ver qué ocurre y presentar ahora el proyecto de explotación nuevo, el nuevo. Mientras tanto van comprando voluntades, mientras tanto la Cámara de Comercio ha dicho que está de acuerdo con ese proyecto, que es menos agresivo, el Círculo Empresarial Cacereño también, han titubeado ya, menos mal que nuestro alcalde está con nosotros, Luis Salaya, pero ya ha titubeado un poquito, el presidente también, y ahora pues les falta comerle el coco a los del PP, van llamando a puertas continuamente, a puertas y a colectivos, y poco a poco pues van comprando voluntades y cambiando esa perspectiva social. Pero bueno, nosotros que tenemos mucha fuerza, de vez en cuando nos reunimos el otro día, casi 400 personas en la puerta de la Cámara de Comercio, mientras ellos presentaban su proyecto, dentro había 20 personas y fuera había 400 personas, en un movimiento pues bastante contundente. Entonces la presión social sigue ahí bastante fuerte y los políticos tienen en cuenta lo que ocurre en las calles. Eso sí es muy eficaz para la voluntad política. Y bueno, seguiremos en la lucha no sé cuántos años más. Me anima que haya más gente en las calles que en estos espacios, así que eso también es una... ¿no? Invito a los poquitos que estáis escuchando de por aquí cerca de Cáceres a que si deseáis sumaros al movimiento, pues todo el mundo es recibido con los brazos abiertos. Gracias. Gracias, Antonio. Bueno, compañeras, Inés, ¿nos quieres decir alguna cosa tú? ¿Alguna cosilla con la que tengamos que cerrar que se nos olvide? Hoy pensaba yo que íbamos con tiempo y estamos ya al límite. Sí, bueno, pues nada, que el siguiente conversatorio es el de consumos incluyentes, donde va a estar nuestra compañera Sandra y otra compañera de FESA. Que el día 15 de junio tenemos también el de economía feminista, por si acaso os apetece apuntaros también. Y que bueno, os enviaremos el formulario de evaluación para que nos sigáis aportando y nos sigáis dando ideas sobre qué cosas se pueden mejorar y demás. Y pues la verdad es que no mucho más, que a mí la verdad es que me ha encantado el conversatorio, que sí que es cierto que me gustan mucho los conversatorios, pero a veces como a Sandra me cuesta dormir y me dejan a veces con una sensación ahí de desesperanza, pero no, porque luego vemos ejemplos de personas que luchan y bueno, pues nos vuelve la esperanza otra vez. Así que... Ciertamente. Haríamos conversatorios de estos sobre la misma temática una y otra vez porque siempre se nos quedan un montón de cosas en el tintero, ¿eh? Y de dudas y de, no sé, cosas que os querríamos preguntar, pero el tiempo es limitado también. Entonces, bueno, a ver qué cosa se hace también de estos vídeos que colgamos en la web y qué posibilidades hay de continuar, porque sería para repetir y daros espacio mucho más largo, ¿no?, de intervención a cada uno. Así que nada, pero bueno, todo va sumando. Así que muchísimas gracias, muchas gracias y esperamos eso, pues vernos en las calles, ya está, que es lo que hace falta.